Alfonso Garrido fue senador del Partido Socialista en su día y también forma parte de este colectivo Fernando de los Ríos, ministros, dirigentes del partido, militantes cualificados del PSOE que no están de acuerdo con que esa posibilidad se materialice. Alfonso, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Porque ustedes ven inevitable que al final la única salida que al final pueda posibilitar la continuidad de Sánchez en la Moncloa sea con el voto de Puigdemont. Bueno, a mí en particular, y como venís comentando a lo largo del programa, no solamente a muchos miembros del colectivo Fernando de los Ríos, sino yo creo que en general a muchos ciudadanos españoles que ya les costó trabajo, nos costó trabajo digerir algunos de los pactos de la legislatura que ahora termina, pensar que esta legislatura iba a pivotar sobre, como ha dicho Nicolás Redondo, mi compañero, sobre un prófugo de la justicia, pues la verdad es que resulta... No sé si habría un calificativo, porque el que encontrásemos seguro que sería superado inmediatamente por la perspicacia y agudeza de otros. Para mí sería insostenible, evidentemente. Ya nos ha costado trabajo, como digo, la legislatura que acaba, máxime con la que viene. Y no solamente ya con el tema de Junts, sino que la inestabilidad que parece se avecina también dentro de Sumar. Al día siguiente Pablo Iglesias y Yone Belarra ya han sacado la patita. Antes de las elecciones ya Bildu y Esquerra dijeron que el precio sería mucho más alto, obvio. Por tanto, yo creo que hay que pensar, se están barajando todas esas posibilidades, que si con abstención o voto de Junts, que si sumando con, que si el señor Feijóo suma o no suma con Vox, más Coalición Canaria, más UPN, y yo creo que hay una posibilidad, yo ya no sé si de modelo de gran coalición, si pacto de legislatura, no sé, eso quizás todavía no. Pero yo creo que hay un 64,75% del voto emitido hasta a expensas de lo que diga el CERA y un 73% de los escaños que yo creo que obligan a todos a hacer política con mayúsculas, no a hacer esta política del cortoplacismo en la que hemos instalado la política española, quizás también la europea y la mundial casi, y no hacer política de tweets, sino política de sentarse. Esa política que algunos añoramos de la transición, que parece que también está denostada, aquello que algunos mal hablan del régimen del 78, que sabrán algunos de eso de lo que fue un régimen. Por tanto, a mí me sorprendería y no me gustaría, aunque tengo esperanza de que, como ha dicho también mi vicesecretaria María Jesús Montero, el límite es la Constitución. Por tanto, no sé qué se puede pactar con Junts por su voto o por su abstención. Ahora fíjese, señor Garrido, que probablemente muchos de los votantes del Partido Socialista y también muchos votantes del Partido Popular verían, bueno, pues un pacto de Estado, ojo, entre los dos principales partidos del país, los dos partidos constitucionalistas, por lo menos para hacer aquello que realmente le interesa a los ciudadanos, que es resolver y abordar los problemas que tenemos, desde el punto de vista económico, social, etcétera, etcétera. Y eso lo verían con buenos ojos, pero dadas la singularidad y características de lo que hemos visto en la legislatura anterior y por la forma de comportarse de Pedro Sánchez, parece imposible. Me da la impresión. Pedro Sánchez y Feijóo. Es decir, yo creo que entre unos y otros han ido cavando una fosa distante en sus límites y muy profunda en sus dimensiones, que evidentemente hace que sea muy difícil tender puentes, pero yo creo que esa es la obligación de quien hace política y quien gobierna. Es decir, la gobernación no es una cosa que se dice en discurso o es un grandilocuente mensaje, un meeting donde todo el mundo está por lo que está. En campaña electoral yo no voy a decir que se puede decir todo, pero se puede salir quizá un poquito del tono habitual, que también se ha perdido en demasía en esta legislatura. Yo muchas veces decía que era por profilaxis y por higiene democrática, a lo mejor había que prohibir mucho de la retransmisión en muchos de los debates de los miércoles por la mañana, por ejemplo, o de los martes en el Senado, ¿no? Entonces yo creo que tienen la obligación los líderes políticos, todos, como decía mi bien añorado y compañero de escaño en el Senado, Ramón Rubial, primero España, después viene el PSOE, después vienen militantes y las demás cosas. Por tanto, y España, yo soy más patriota que nadie si hay que hacer un campeonato. Aquí el patriotismo no se demuestra llevando más o menos banderas, que también se demuestra con el hacer que lo que los ciudadanos demandan esté a su alcance por el esfuerzo de los políticos. Las cosas irán mejor o peor después, pero que nadie pueda echar en cara a alguien que está en la gobernación, en la política activa, que no hiciste lo que debiste o todo lo que pudiste hacer. Claro, yo me refería fundamentalmente al hecho de que antes y durante la campaña, creo que más de una vez, Alberto Núñez Feijóo, incluso en la campaña también de las autonómicas y municipales, él dijo: yo firmo ahora mismo
que el partido que gana las elecciones gobierna. Y tenemos que estar de acuerdo en eso. Que hubiera sido, yo qué sé, eso sería, de luego, si se firmara un acuerdo de esa naturaleza, dicen los dos partidos que pueden gobernar España, evidentemente son el PSOE y el PP. Bueno, pues firmamos y el que gana las elecciones, el otro lo respeta y llega a eso, a pacto de Estado, en definitiva. Ya habrá, en fin, terreno para confrontar en otras cuestiones, pero en aquello que importa, realmente dice aquello, ahí no va, en la política exterior, la política de defensa, en todo eso nos vamos a poner de acuerdo, sin duda alguna. En la economía, en la medida de lo posible, etcétera, etcétera. Pero claro, es que si no se empieza por ahí, es imposible que al final se pueda llegar a un entendimiento, ¿eh? Yo creo que los matrimonios antes de ir a la cama empiezan con el cortejo, con el noviazgo, y luego se acaba los creyentes delante de un altar y los no creyentes delante de un juez, ¿no? Pero al final esa es la consumación del matrimonio. Pero previamente ha habido una aproximación, un conocerse, un acercarse, una cosa muy importante: transigir, pactar, renunciar, apoyar. Y yo echo en falta quizás eso en el lenguaje de la política actual. Es decir, ¿fue más fácil o más difícil pactar la cantidad de cosas que pactamos en el Pacto Constitucional del 78? Pues posiblemente serían más difíciles. Como diríamos los clásicos que hemos hecho la mili, en peores garitas hemos hecho guardia, y los taurinos diríamos en peores plazas hemos toreado. Por tanto, yo creo que se requiere un esfuerzo adicional por parte de todos. Y no como ahora, que cuando algunos empiezan a caer del caballo, ahora reconocen que el PSOE es un partido de Estado y ya nos llamamos por teléfono y a ver si quedamos un día de esto, y no solamente tomamos un café, sino creo que hay que hacer, como bien dice, políticas de Estado y grandes acuerdos de Estado. Es decir, España no puede tener una defensa ni una política exterior, y defensa en el momento en el que vivimos, y una política exterior donde tenemos cesiones de soberanía al ente aceptado y necesario por todos, que es la Unión Europea. No podemos tener rencillas internas. No puede ni señor Sánchez ni señor Feijóo a Europa a mal hablar el uno del otro o de la política que cada uno hace o de lo que piensa. Es decir, la economía, las pensiones, el pacto de sostenibilidad, la igualdad, el maltrato. Es decir, hay cosas que no pueden estar al albur de los extremos. Es decir, un 25% o un 35% entre los que se pueden distribuir los dos extremos situados a la derecha y a la izquierda del PP y a la izquierda del PSOE, no pueden estar condicionando los grandes pactos, acuerdos, temas nacionales que requieren serenidad, sosiego y acuerdo en la centralidad, que es la que cuando mejor ha podido tirar España y hacer grande la España que tenemos hoy, que hemos conocido las generaciones que ahora estamos en estas condiciones de hablar de estos temas, es cuando aquí ha habido unas políticas desde el centro, ahora hacia tendentes a la izquierda, ahora tendentes a la derecha. España se gobierna desde el centro. El PP gobierna cuando come del centro y el PSOE gobierna cuando ha comido del centro. Esos votos prestados que cada uno cogen en función de los tiempos y de sus ofertas al electorado. No, es que además, fíjese, comentábamos antes, señor Garrido, que si, por ejemplo, Felipe González hubiera actuado lo mismo que 30, 40 años después ha actuado, por ejemplo, Pedro Sánchez, el Partido Socialista podría estar gobernando de por vida en este país. Porque pues si Felipe González coge en las elecciones del año 96, le dice al señor Aznar, bueno, como usted no tiene mayoría absoluta, yo puedo ponerme de acuerdo con los comunistas de Izquierda Unida, con los nacionalistas bueno, en este caso los independentistas de Esquerra, que ya eran independentistas, con los batasuros, que también tenían su presencia, y yo creo que sumaría, ¿no? Yo me imagino que en aquel momento, bueno, más el PNV y CiU, sumaba, sin duda alguna, hubiera sumado igual que ahora, o sea que el mérito no es el conseguir formar gobierno así, el mérito es conseguir formar gobierno como entonces se formaban, tanto Aznar como Felipe como Aznar. Oiga, pues pactaban con sus centros, con aquello que estaba más próximo al centro, y así conseguían sacar adelante la legislatura. Pero ahora, claro, lo fácil era arramblar con todo lo que tienes a tu izquierda, o imagínese, a su derecha, y ahora ya, claro, gobernamos. Yo creo que, bueno, y hay experiencias. Creo recordar que al final de los 80 hubo una legislatura en el País Vasco donde el Partido Socialista de Euskadi fue el más votado y con más escaños, si mal no recuerdo, en el Consejo General del País Vasco, y gobernó el PNV. Es decir, que cuando se pone a hablar de política a lo grande, como yo decía, y no al cortoplacismo, yo creo que se pueden hacer acuerdos que a priori son impensables. ¿Cuántas cosas no se dijeron Pablo Iglesias y Pedro Sánchez hasta la noche en que llegaron al acuerdo? Se dijeron cosas gruesas, de muy grueso calibre. Bueno, llegaron a un acuerdo. Ya no entro en los pormenores o los mayores,
Pero, es decir, en política se puede pactar casi todo. Hay límites y hay líneas rojas que evidentemente cada partido lo pone donde lo hay que poner. El PSOE lo tiene, lógicamente, entiendo, puesto y ratificado, como decía por las declaraciones de María Jesús Montero ayer mismo, en el modelo de la Constitución. Bueno, pues a partir de ahí no hay posibilidad de entenderse la centralidad de este país y llegar a acuerdos transversales que hagan sacar y no sacar adelante y no depender del qué pensarán, y a su vez con los problemas internos que cada uno de los coaligados, yo no hablo de Frankenstein ni nada de eso, porque Vox también tiene dentro lo suyo, no lo perdamos de vista. Bildu sabemos lo que es, Junts ni se sabe, porque claro, lo de Junts es tener la situación en la que está, que yo creo que hasta el propio señor Puigdemont en un detalle de una intervalo lúcido dijo el otro día una cosa curiosa, y dice: ayer era yo la solución al gobierno de España y hoy me he buscado otra vez de nuevo con la policía. Bueno, pues eso es, y de eso va a depender la gobernación de España. En el semestre europeo que tenemos que sacar adelante, que parece que ya lo olvidamos, y el semestre europeo no es solamente salir en unas bonitas reuniones de Consejo de Ministros de la Unión en algunas ciudades españolas, afortunadamente podemos enseñar casi todas. Y no es eso, es los trílogos, y es gobernar, y es pactar, y es mirar hacia Hispanoamérica, y es mirar hacia Europa y Ucrania, y la defensa internacional en estos momentos. Es decir, ¿y eso con quién lo pactamos? ¿Con quienes no quieren el modelo del 78? Bueno, pues vale, ya está. Queda todo dicho.